Bien, para el estudio de la estática necesitamos saber en qué parte de la física se encuentra. Es decir, necesitamos darle un contexto. Y para eso entonces necesitamos comenzar con lo que es la mecánica. La mecánica es una ciencia, es parte de la física, o es una rama de la física. Y esta describe o predice las condiciones de reposo o movimiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas. Y aquí en esta definición hay tres conceptos fundamentales. Uno es el reposo, el otro es el movimiento y otro es la acción de fuerzas. Lo que quiere decir la mecánica o de lo que se trata la mecánica es que se van a estudiar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos de manera que estos cuerpos se muevan o mantengan a pesar de esa fuerza su estado de reposo, su estado de equilibrio. Existen tres subdivisiones de la mecánica: la que se dedica al estudio de los cuerpos rígidos, la que se dedica al estudio de los cuerpos deformables y la que se dedica al estudio de los fluidos. La que nos interesa a nosotros es la mecánica de los cuerpos rígidos. Esta a su vez se subdivide en dos áreas de estudio muy importantes. Uno se llama estática, que es el área de conocimiento que en este momento nos importa mucho, y la dinámica, que es la parte de la mecánica que estudia los cuerpos que se mueven debido a las fuerzas. Y la estática, bueno, ya les había comentado, es la que nos interesa, pero también la podemos definir que es la rama de la mecánica que se encarga de estudiar a los cuerpos que están en reposo a pesar o debido a las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo. Bueno, estamos acostumbrados a que casi la mayoría de los cuerpos son perfectamente rígidos y en la mayoría de los casos lo podemos aceptar. Muchas veces sufren de pequeñas deformaciones que no son considerables para el estudio de la física, de la estática o de la dinámica. Pero si estos cuerpos comienzan a deformarse y eso hace que cambie el estado del cuerpo o del sistema donde se encuentra inmerso el cuerpo, entonces decimos que estamos estudiando la parte de la mecánica de los cuerpos deformables, que estudian los cuerpos deformables. Un cuerpo deformable, por ejemplo, es una liga, es un cuerpo deformable. También pudiera ser un, un cuerpo que está sometido a mucho calor, se deforma. Un cuerpo que está sometido a mucha presión, etcétera. Bueno, por último, otra rama de la mecánica es la que se encarga de estudiar los fluidos. Los fluidos pueden ser líquidos o gaseosos, mientras que los cuerpos deformables y los cuerpos rígidos son sólidos. Los fluidos son por lo general líquidos o gases. Y de estos hay de dos tipos: los que son incompresibles y los que son compresibles. Los que son incompresibles son aquellos que no se deforman tan fácilmente debido a las fuerzas que se les aplica. Por ejemplo, el aceite o el agua no son fácilmente compresibles. Por eso se dice que son incompresibles. Y aquellos que sí se pueden comprimir son por lo general los gases, como el aire o el oxígeno que se encuentra dentro de un contenedor. Y bueno, la hidráulica es una de las ramas o subramas de la mecánica de fluidos que se encarga de estudiar a los fluidos que son incompresibles. Muy bien, ya con este contexto podemos entrar a lo que son los conceptos fundamentales de la estática. Primero, sabemos que queremos estudiar estática. La estática se encuentra inmersa en el estudio de la mecánica que se refiere a los cuerpos rígidos, pero a su vez la mecánica es la rama de la física o la ciencia que estudia el reposo de los cuerpos o el movimiento, pero no nos interesa el movimiento, debido a la acción de las fuerzas. Entonces, ¿qué es una fuerza?
Pues una fuerza es una acción que hace un cuerpo sobre otro y que puede ejercerse por contacto real, cuando los dos cuerpos se tocan, o a distancia, como lo pueden ser las fuerzas gravitacionales, magnéticas y hasta las eléctricas. Una fuerza es un vector, por lo tanto necesita de un punto de aplicación, una magnitud, una dirección, y bueno, lo vamos a representar por lo general con una flecha en el plano o en el espacio tridimensional. Otros conceptos importantes de lo que es la estática es la ley del paralelogramo para la adición de fuerzas. Esta pues lo que nos permite hacer es calcular la suma entre dos vectores a través de un paralelogramo. Lo vamos a ver más adelante con algún ejemplo. También el principio de transmisibilidad. Esta nos dice que si nosotros tenemos un cuerpo en condiciones de equilibrio, también puede ser en movimiento, porque obviamente estamos hablando de mecánica. No importa dónde apliquemos la fuerza, podemos aplicarla en algún otro de los puntos del cuerpo y siempre será la misma acción. Ahora, podemos aplicarle la fuerza en otro punto siempre y cuando se encuentre dentro de la misma línea de acción de la fuerza. También lo vamos a ver más adelante. Recordemos el principio de transmisibilidad. Y bueno, no pueden faltar las tres leyes fundamentales de Newton, que son la primera ley de Newton, que es la que se encarga de estudiar los cuerpos que están en reposo y por tanto están en equilibrio. La segunda ley, que ya habla de lo que es el movimiento y por lo tanto tiene inmerso en su estudio la aceleración. Y la tercera ley, que se aplica tanto a la primera como a la segunda, o está en combinación con las dos primeras, y que habla sobre la acción y reacción de los cuerpos debido al contacto que tienen entre sí. Otra que nos importa muchísimo es la ley de gravitación universal. Esta principalmente nos interesa porque queremos calcular el peso que pueden tener los cuerpos debido a la acción de la gravitación dentro de nuestro planeta. Cada, cada cuerpo celeste, como es la Tierra, cumple con ciertas condiciones de gravedad. Tal es el caso de que la Tierra no tiene las mismas condiciones de gravedad que la Luna o que Júpiter o algún otro planeta. Entonces, todos los cuerpos tienen masa, pero el peso debido a esa masa va a cambiar debido a la acción gravitacional en cada uno de estos cuerpos celestes. Esto es, si una persona tiene una masa de 70 kilogramos en la Tierra, su peso se puede calcular como la masa con la gravedad, por la gravedad, como podemos ver aquí. Y bueno, de hecho no se le dice gravedad, se le dice aceleración gravitacional. Nada más que de forma coloquial muchas veces le llamamos gravedad. Entonces, por ejemplo, esta persona que tiene una masa de 70 kilogramos, pues aquí en la Tierra tendríamos que multiplicar por 9.81 para calcular su peso en la Tierra. Pero si quisiéramos calcular el peso de esta misma persona de 70 kilogramos en Júpiter, entonces tendríamos que ver cuáles son las condiciones gravitacionales en Júpiter, que más o menos es el doble de la aceleración gravitacional que en la Tierra. Entonces supongamos que son 20 metros por segundo al cuadrado. Aquí en la Tierra son 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, pues allá en Júpiter tendríamos que calcular el peso de la persona de 70 kilogramos multiplicando por 20 metros por segundo al cuadrado, porque las condiciones son distintas.